Esta cicatriz que tengo acá en la frente no es algo que me moleste ver. Me recuerda que yo sobreviví. Llegué a pensar en quitármela, pero decidí no hacerlo porque quiero seguir recordándome, nunca volver atrás. También me recuerda la meta que tengo. Esa fue una época fea de mi vida, pero la superé y logré sobrevivir. Cuando me enteré de la verdad, fue horrendo. Él era un depredador en serie. Esa bien podría haber sido yo, y creo que eso es lo más duro para mí, porque vi la punta de un arma en su mano. Cuando supe que había muerto, por fin me sentí libre, tras todos esos años. Y me alegra que ya no pueda hacer más daño. Stafford y yo nos conocimos por error. Una amiga mía era amiga de su mejor amigo y ellos querían salir, así que nos llevaron a nosotros como apoyo, supongo. Oye, háblame de ti. Y terminamos pues charlando, hablando un poco de todo y vimos que teníamos mucho en común. Me gustaba su sentido del humor. Me hacía reír. Nos encantaba la música. En ese momento yo tenía 20, él tenía 27 y me contó que estaba pasando por un divorcio y que tenía 2 hijos. Era mecánico, así que trabajaba por su cuenta, reparaba autos y tenía su propio taller. La verdad, podríamos salir de nuevo, pero sin ellos dos. Me invitó a salir con él y yo dije claro. Y a partir de ahí, pues comenzamos a vernos, ya saben, con mayor frecuencia. Y en algún momento me enamoré. Perfecto. Yo era joven, era ingenua, era confiada. Y jamás en mi vida pensé que alguien querría hacerme daño. Que alguien que decía quererme querría hacerme daño. Cuando nos conocimos, él estaba viviendo con un pariente suyo. Fui a la casa una noche, él estaba abajo en el sótano lavando ropa. Y yo estaba arriba en su cuarto, tendida en la cama mirando televisión. Y de pronto entró su madre y dijo, tienes que dejarlo en paz para que pueda estar con su familia. Y eso me dejó desconcertada. Ok. ¿Por qué me decía eso? No tenía ningún sentido. El único motivo que se me ocurría era que el divorcio aún no estaba terminado. Así que pensé, quizás solo quiere que él vuelva con su esposa. Cuando estaba a punto de irme, él venía subiendo del sótano. Sonia. Sonia, espera. ¿Qué pasa? ¿Por qué te vas? Está claro que no soy bienvenida. ¿A qué te refieres? Tu mamá no me quiere aquí. Mejor me voy. Dame un minuto. No te vayas. Me dijo que esperara. ¡Mamá! ¿Qué diablos te pasa? Y pude escucharlo, gritándole a ella. No tienes derecho a hablarle así a mi amiga. Él empezó a insultarla. También a gritar y a regañarla. Lárgate de aquí y métete en tus asuntos. Eso era una falta de respeto. Más o menos al año de empezar a salir, nos mudamos juntos. Y ahí fue cuando la situación empezó a volverse interesante. Escucha. Lo nuestro va en serio, así que creo que debería contarte algo. ¿De qué hablas?
Una vez Stafford y yo estábamos conversando, sentados en la cocina, y él me contó sobre un incidente que había pasado hacía años. Cuando era más joven, tuve un incidente con la policía. Habían hallado un cuerpo, el cuerpo de un hombre, dentro de un auto. Y la persona estaba calcinada. Y la policía había ido a verlo porque él conocía a la persona. ¿Qué? ¿Qué pasó? Lo interrogaron, lo arrestaron, pero descubrieron que no había pruebas en su contra y lo desligaron del hecho. Solo quería que supieras la verdad por si, ya sabes, te enterabas por otro. Quería que lo supieras por si alguna vez surge el tema. Te aseguro que yo no fui. Mi reacción fue decir, vaya, qué feo, rayos, qué horrible. Había sido una experiencia traumática en su vida, porque lo habían culpado por algo que él no había hecho. Lo siento, fue un error contártelo. Pasado el tiempo, cuando pienso en eso, diría que casi tengo ganas de vomitar. Años después, supe que esa historia era pura mentira. Era una joven la que había aparecido calcinada en el interior del auto. No solo era una joven, sino que tenía 17 años y era su novia en ese momento. Sospechaban de él porque era la última persona con la que había estado ella. Le había dicho que estaba embarazada. Y nadie volvió a verla después de eso. Así que el hecho había sido muy distinto de lo que me había contado él. Jamás en mi vida hubiera pensado que él era capaz de algo así. Si yo hubiera creído eso, nunca me hubiera quedado. Organizamos una fiesta de Año Nuevo en nuestra casa e invitamos a algunos amigos y familiares. Al final de la noche, tuvimos que llevar a uno de mis primos a su casa. Y cuando arrancamos, Stafford tomó un camino diferente del que tomaba yo para ir a su casa. ¿Qué estás haciendo? Así que le pregunté, ya saben, ¿por qué vas por ahí? ¿No es mejor ir por allá? Y él se alteró mucho. No me digas cómo conducir. Y me dijo, yo voy por el camino que quiero, no me cuestiones. ¿Tienes algún problema? Yo no entendía por qué se enfadaba tanto por una simple pregunta. Solo dije, ok, y me quedé callada el resto del viaje. Y cuando llegamos a casa, él empezó a regañarme. Nadie me dice lo que tengo que hacer, ¿entendiste? Decía, no me cuestiones. Y se volvió una discusión muy violenta. Dije que lo sentía. ¿Y por qué sigues haciéndolo? ¡Déjame en paz! De repente me empujó hacia la cama. Se me subió encima. Su cara cambió. No sé cómo explicarlo. No lo reconocía. Era como si se hubiese transformado. Tenía miedo. En ese momento me dio un cabezazo y me hirió la frente. Me eché a llorar y estaba casi como histérica, porque no podía creer lo que acababa de pasar. Me fui al baño, me lavé un poco y volví a la habitación. Y él me miró y enseguida empezó a pedirme disculpas. No puedo creer lo que pasó. Fue un accidente. Oh, por favor, cariño, cuánto lo siento, cuánto lo siento. No volveré a hacerlo, perdóname, perdóname. Yo estaba anonadada. Le dije, ¿cómo pudiste hacerme eso? Y él seguía disculpándose, lo siento, lo siento. Nunca volveré a hacerte esto, lo juro. Lo perdoné.
Haremos como que no pasó nada y seguiremos adelante. Pero esto no puede volver a pasar. ¿Está bien? Está bien. Esta cicatriz que tengo acá en la frente es por el cabezazo de Stafford. Tengo un recuerdo imborrable de su primer acto de violencia. Veo su ira, su furia. Es algo que no quiero volver a ver nunca más. Para todos los demás éramos la pareja ideal. Nos llevábamos muy bien. Bromeábamos y nos divertíamos. Pero la realidad era otra. Todo era una farsa. Era disfuncional por dentro. Infeliz por dentro. Pero nadie lo veía desde afuera. Su horario de trabajo errático me molestaba mucho. Venía cada vez más tarde. A veces llegaba a las 11 de la noche, otras veces a la 1 de la madrugada. Había noches en las que no volvía. Estoy despierta. Me molestaba. Yo le preguntaba, ¿por qué tienes que trabajar hasta tan tarde? Nunca sé a qué hora llegarás. Los demás cierran su taller y vuelven a su casa con su familia. ¿Por qué tú eres diferente? ¿Qué es lo que haces hasta tan tarde? ¿A qué te refieres con qué hago? Trabajo. Él decía, me trajeron un auto, tengo otro para reparar, aún estoy ocupado con uno y luego tengo que salir un rato para revisar el auto de otra persona. Él trabajaba por su cuenta. Tenía su propio taller. Así que siempre había un motivo. Debo ocuparme del taller. Lo siento. Es que te quiero más en casa. Stafford era la primera relación adulta y seria que tenía. Yo le creía lo que decía. Con el tiempo pasó a ser normal el decir, oh, ¿no está acá? Aún está en su taller. Esa se volvió mi frase. Aún está en el taller. Este es el diario que yo llevaba. Jueves, 14 de febrero de 2002. Qué hermoso día de San Valentín. Sí, claro. Stafford no volvió a casa anoche. Desde luego, no dejé de llamarlo, pero no me atendió. Es una sensación horrenda no saber dónde está una persona y estar muy preocupado por ella porque no llega. Ese día de San Valentín, me quedé esperándolo. Me había dicho que vendría a casa, pero nunca vino. Al día siguiente, ya estaba furiosa. Nunca viniste, no me avisaste nada. ¿Dónde estabas? ¿Quieres decirme dónde estuviste toda la noche? Me dijo que habían internado a su tía y que había ido a verla al hospital. Yo no sabía si estaba diciendo la verdad. ¿Por qué me tratas así? Pero esa fue una de las tantas veces en que me dio vuelta la conversación y, en esencia, me dijo que era una egoísta por querer que estuviera conmigo cuando estaba cuidando a su familia y viendo cómo estaba. Para mí, si no pensaras solo en ti misma, no te enfadarías tanto por nada. Pasé a ser la mala de la película. Pasé a ser
la culpable de todo y debía buscar la forma de cambiar mi actitud para que no pasara nada de eso. Lo siento. Si yo pensaba más en lo que sentía él, estaríamos bien. Me convenció de que me equivocaba y de que no pensaba más que en mí misma. Martes 19 de febrero. Ya nos reconciliamos. Terminé dándome cuenta de que me dejé llevar por mis emociones. No podía o no quería dejar de lado mis sentimientos y ver que estaba acompañando a su tía. Leyéndolo ahora, veo que me había convencido de que era mi culpa, de que era muy sensible y me dejaba controlar por mis emociones. Y así empecé a pensar lo que él me hacía que pensara, no lo que pensaba por mí misma. Era el comienzo de su proceso de control mental. Empezó a culparme a mí por su conducta. Recuerdo que una noche eran cerca de la 1 o 2 de la madrugada y estábamos durmiendo. Él se levantó, no me dijo una sola palabra y dio un portazo. Cuando cerró la puerta, todo tembló. Me desperté y pensé, ¿qué fue eso? Enseguida lo llamé. Le dije, ¿qué pasa contigo? Stafford, ¿qué pasó? ¿Dónde fuiste? Me dijo, tú sabes lo que hiciste. No había hecho nada. Le dije, ¿de qué estás hablando? ¿Qué hice yo? Me dijo que me había dado vuelta y subido encima de él. Y dije el nombre de otro hombre. Stafford, te lo juro, no hay nadie más. ¿A quién nombraste mientras dormías? Seguro estás viendo a otro. ¿Quién es? ¿Quién es? Por favor, ven a casa. Te juro que si dije algo no fue en serio. Me quedé desconcertada. No tenía sentido. Yo no estaba con ningún otro hombre. Pero lo único en lo que podía basarme era en lo que él me decía. Empecé a dudar de mí misma. Tal vez me pasa algo y yo no me doy cuenta y sale mientras duermo. Pensaba, debo tener algo. Necesito ayuda. Me está pasando algo. ¿Stafford? Ahora entiendo que él quería hacerme creer que estaba loca. Estaba manipulando mi mente para hacerme dudar de mi propia cordura. Y pasaba una y otra vez. Hay cosas que aún me sigo preguntando y nunca tendré la respuesta. Hay partes de mi vida que no sé si fueron reales o no. Y pues tengo que aceptar el hecho de que nunca lo sabré. ...28 de octubre de 2002... Hago cosas dormida que no puedo explicar. Por desgracia no recuerdo nada de eso. Tengo que buscar una solución pronto. 22 de noviembre... Me está pasando de nuevo. El hablar dormida y hacer cosas sin poder recordar nada. Stafford se fue a las 4 de la madrugada, furioso. Rayos, ¿qué es lo que me pasa? No lo entiendo y eso me asusta. Aunque yo escribí eso, como yo no soy ya esa persona, lo leo ahora y siento pena por ella. No puedo más que negar con la cabeza, porque veo lo que hacía él, la forma en que me manipulaba, para procurar que yo hiciera lo que él quería y tenerme controlada.
Cuando empezamos a salir, la historia era que estaba separado y que su esposa y él estaban en pleno divorcio. Un día Stafford me llamó, se había lastimado trabajando y tuvo que ir al hospital. Le dije, ¿dónde estás? Así voy para allá. No, no vengas para acá. Y yo fui igual. Cuando llegué, pues, estaba con su esposa. Estaban sentados en la sala de espera, esperando que le dieran el alta. Y yo me senté justo frente a ellos. Él no me dijo nada, solo me miró como si no me hubiera visto nunca. Y yo lo miré y dije, hola, ¿qué tal? Él no respondió. Y ella se quedó mirándome. La mirada que tenía él era como si tuviera miedo de decir algo. Fue raro. Yo quería ver lo que decía él, así que me quedé sentada y mirándolos a los dos con total tranquilidad y no dije una sola palabra más. Uno de mis pensamientos era, para mí siguen estando juntos. Me repetía eso una y otra vez. Dijiste que no la soportabas. Ok, ¿cuál es la verdad? Stafford Shaw, su turno. Y lo llamaron para darle los papeles del alta. Él se levantó y se fueron. Yo salí justo después. Y lo llamé. Dije, Stafford, y él se volteó. Le dije, ¿de veras harás como si no supieras quién soy? Y él respondió, Sonia, ve a casa. Yo dije, ¿qué está pasando? Él dijo, Sonia, ve a casa. Yo dije, no puedo creerlo. Y me subí al auto y me fui a casa. Cuando llegué, tomé todo lo que era suyo y lo dejé en una pila junto a la puerta. Me dije, no pienso tolerar nada de esto. Y luego llegó él. ¿Qué es todo esto? ¿Qué crees que es? Yo le pregunté, ¿aún están juntos? Ya no estamos juntos, sabes que no la soporto. ¿Acaso no estabas divorciándote? Y dijo que, como el divorcio no había terminado, él seguía bajo el seguro de su esposa y había tenido que llamarla para que llevara las credenciales. ¿Y por qué tanto secreto entonces? Recuerdo que le dije, ¿por qué me ocultaste? Que estaba ella. Bastaba con decirme que estabas con ella. Lo siento. No sabía cómo actuar. Yo me negaba a ver toda la realidad. Un día, era temprano. Eran cerca de las 7 u 8 de la mañana. Y sonó el timbre. Él fue a atender y yo lo oí diciendo, ¿qué estás haciendo acá? Cuando miré por la ventana, era su esposa. Y ella dijo, oh, ¿este es tu trabajo de noche? Y yo me quedé ahí y me dije, ¿trabajo de noche? ¿De qué está hablando? ¿Qué trabajo de noche? Él hizo que se fuera. Y cuando volvió a la habitación, lo primero que le pregunté fue, ¿a qué vino acá? ¿Ahora viene a nuestra casa? Él no parecía nada. Hicimos una fiesta de compromiso y enseguida empezamos a planificar la boda porque ya podíamos estar juntos. Y un día volvimos a discutir. Y él me dijo, no estoy divorciado. Me dijiste que el divorcio había terminado. Se sentó en el borde de la cama y empezó a llorar y a balbucear sobre nosotros y su familia y empezó a decir que quería morirse. Me quiero morir. Lo siento. Ya no puedo seguir así. Él tenía una pistola en la casa, al parecer. Y le había cargado una bala. Tomó la pistola y se la llevó a la cabeza. Se la apoyó en la sien. Y yo le dije, Stafford, basta. Detente. No quieres hacer eso. Le pedía y le rogaba, ya saben, baja el arma, baja el arma. Y él apretó el gatillo.
Después de eso, yo seguí diciendo, basta, por favor, basta, ya bájala. Quieres vivir, no quieres morirte. Todo estará bien. Y él decía, sí quiero, sí quiero. Y volvió a cargar el arma. Se le apoyó una vez más, apretó el gatillo e hizo clic. ¡Ah! ¡Stafford! Me quedé petrificada. Y volví a decirle, basta, Stafford, basta. Volvió a apoyarse el arma. Y esa vez, al apretar el gatillo, me apuntó a mí. Yo no podía creer haber llegado a eso. Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando. Salí corriendo de la habitación y el arma se disparó. Pensé, oh, por favor. Volví sobre mis pasos y me asomé por la puerta. Y él seguía sentado en el borde de la cama. Y miré hacia arriba, donde estaba parada. Y la bala estaba alojada en el techo. Y le dije, quisiste matarme. ¡Casi me matas! ¿Qué diablos te pasa? Y él seguía sentado, llorando. Y corrí hacia él, lo abracé y lo consolé. Tranquilo. Los ataques de llanto eran puro teatro. Eran parte de su manipulación, con el fin de retenerme. Yo pasé de ser la víctima a ser la salvadora. Y nos sentamos y hablamos para entender qué era lo que le pasaba. ¿Por qué haces todo esto? Él era un experto en el arte de la manipulación y sabía todo lo que debía hacer para volver a atraparme. Yo nunca había ido a su taller. Él me describía cómo era y yo me había hecho una imagen mental de cómo era el lugar, pero no lo conocía. Un día su esposa se había llevado a sus hijos con ella. Él sabía que se habían mudado a otra ciudad, pero no sabía dónde estaban. Y yo le dije, ¿sabes qué? Veré si puedo hallarlos. Así que entré en internet y empecé a hacer búsquedas y todo eso. Su preocupación era que no sabía dónde estaban los niños. Así que la idea que tenía yo era averiguar dónde estaban los niños, pues porque eso lo haría feliz. Y busqué el nombre de ella y de esa manera hallé una dirección. Y fui hasta allá. Cuando llegué a la casa, vi un taller. Al ver el taller, pude recordar cómo me lo había descrito él. La imagen mental que yo tenía era idéntica a ese lugar. Este es el taller. En ese momento, me di cuenta de todo. Estaban juntos. Él seguro iba y venía entre ambas casas y aún vivía con ella. Me sentí engañada. Me había engañado. Estacioné al final de la calle y me quedé esperando a ver si veía a alguien entrar o salir de la casa durante un rato. No vi a nadie, pero con eso me bastaba para saber que tenía una doble vida. 2 familias, 2 vidas, 2 casas. Yo era la otra. Así que esa noche tomé todas sus pertenencias y las puse junto a la puerta. Cuando llegó dijo, ¿qué es todo esto? ¿Qué está pasando? Sé dónde estuviste yendo. Y le dije, encontré el taller. Y se sorprendió. Lo tomé desprevenido, pero eso no duró mucho, porque se puso a la defensiva. Él dio vuelta a todo y dijo que no me lo había contado porque la casa estaba a nombre de ella, pero ella no vivía ahí. La casa es de ella. ¿Y qué? Y me dijo, yo solo rento el garage de atrás. Yo quería creerle, pero por dentro
Sabía que algo pasaba y que no estaba siendo sincero conmigo. Así que me propuse descubrir la verdad. Una de las cosas que pagaba yo era los celulares. Y cuando fui a pagar la cuenta, vi un par de números repetidos. Uno de los números que se repetía era el teléfono de su esposa. Y luego había otro número que aparecía varias veces. Las llamadas eran de la 1 de la madrugada, muy raro. Así que mientras él dormía, yo tomé su teléfono y lo revisé. Y busqué de quién era ese número. Y el nombre decía Morgan. Decidí que iba a llamar y averiguar quién era. Estaba algo nerviosa porque no sabía bien qué decir. Hola. Perdón por llamar tan tarde. Nunca dije quién era. Solo dije que era una amiga. Le pregunté si conocía a Stafford. Ella dijo que sí, que él era su mecánico. Yo dije, ok, gracias. Y corté. Yo sabía que ocultaba algo. Ella debe haberle contado que llamé. Al otro día, él estaba muy molesto conmigo. Yo tenía un nudo en el estómago, porque por dentro sentía que iba a pasar algo. No sabía qué era lo que iba a pasar, pero no iba a ser nada bueno. Así que fui a la cocina, abrí una gaveta y tomé un cuchillo y lo dejé en el mostrador para poder protegerme. Sonia, ¿por qué andas llamando a mis clientes? Él me increpó y empezó a gritarme que no llamara a sus clientes y que ese no era un asunto mío. No tienes ningún derecho a llamar a la gente y preguntar sobre mí. Y yo le dije, para mí ella es algo más que una clienta, porque ¿para qué hablas con ella a la 1 de la madrugada, a las 7 de la mañana, durante el día, si solo es una clienta? Y él me respondió que ella era la novia de un amigo suyo que había muerto hacía un par de semanas y que ella lo llamaba para hablar. Y yo le pregunté, pero tú jamás la mencionaste. ¿Cómo puede ser? Si son tan buenos amigos y ella se apoya tanto en ti, ¿cómo puede ser que nunca me hayas hablado de ella? Y luego empezó a decir que no tenía por qué contarme nada. Y vio el cuchillo sobre el mostrador y dijo, oh, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a apuñalarme? Y empezó a golpearme en el cuerpo. Me golpeó en la cara. Yo trataba de protegerme la cabeza y la cara. Y él seguía golpeándome. Y terminé cayéndome al piso. Él se me subió encima, en el piso. Y yo le pedía que me soltara. Trataba de sacármelo de encima. Sus ojos estaban llenos de odio. Y me dijo, debería apuñalarte. ¡Basta! ¡No! Él tomó el cuchillo y lo clavó justo al lado de mi oreja. Y logré sacármelo de encima. Sentí que algo estalló en mi interior. Y enloquecí. Ya no tenía miedo. Estaba furiosa. ¿Quieres matarme? Me miró directo a los ojos y me dijo, si tuviera un arma te mataría ahora mismo. Y yo le respondí, no me importa. Sentí una fortaleza que no había tenido. Y él se echó a llorar, se puso de rodillas y empezó a suplicarme. Por favor, no te vayas. Y yo me quedé mirándolo. No fui a abrazarlo como hacía siempre. Ya no sentía pena por él. No me importaba. Estaba harta.
29 de mayo de 2015. Era un viernes. Yo había salido del trabajo y estaba yendo al gimnasio. Y de pronto vi que el tránsito estaba detenido. Pensé, ¿por qué no avanzan los autos? Al acercarme, miré hacia adelante y vi un auto en el medio de la carretera con el frente destruido. Y recuerdo que empecé a rezar. Me eché a llorar. Y tuve una sensación rara que me invadió todo el cuerpo. Y me dije, ok, ¿qué es eso? ¿Y por qué estoy llorando? Unos minutos después recibí una llamada. Era un amigo mío y me preguntó si había visto las noticias. Y me dijo, Staff tuvo un accidente y creen que está muerto. ¿Qué? Las noticias decían que también había matado a otras 2 personas. Habían hallado muerta a su novia. Y yo dije, ¿se llamaba Morgan? Y él dijo sí. Según la policía, el hombre mató a su exnovia Morgan Rogers y a su hija Leah de 1 año en su casa de Chesterfield el viernes. Horas después mató a 2 hermanos en un choque en la Interestatal 295 mientras escapaba de la policía. En el choque también murió Shaw. Me enteré de que había matado a Morgan y a la niña. Les disparó mientras dormían. La policía de Chesterfield dice que los registros telefónicos demuestran que Shaw reconoció haber matado a Rogers y a Leah, la hija de 1 año de ambos. Esta es la escena del choque que vi yo. Y recuerdo haber visto eso ese día. Recuerdo que pasé junto a el lugar del accidente sin saber lo que era. Había visto el lugar donde él murió y le quitó la vida a otras 2 personas. Cuando me enteré de que estaba muerto, respiré. Por fin pude respirar. Él había vuelto a tener una doble vida. Y había vuelto con su familia. Pero seguía viendo a otra mujer a escondidas. Al otro día, fui con unos amigos a una vigilia. En medio de rezos y lágrimas, la comunidad se reunió para llorar la pérdida de Morgan Rogers y su bebé de 1 año, Leah, asesinadas en su casa de Chesterfield. Aún siento cierta culpa, porque yo sigo viva. Y ellas no. Casi me siento mal por sentirme agradecida de seguir viva y de haber escapado. Esa bien podría haber sido yo y creo que eso es lo más duro para mí porque yo vi un arma en su mano. Doblado al español en BSI Ibiza.